Paraguay se entere, soy Fabio Portillo, estoy acá con mi amigo César Arce en Samber compartiendo una velada de la gran... saludo a Pollo, mi gran amigo. ¿Qué le decís vos? No, saludo para los ex compañeros de fútbol de Cerro Porteño, ex Ciclón, que ya seguramente ya saben, ya, ¿verdad? Y especialmente para acá, Fabio, que le envía al amigo Pollo, ¿verdad? Que deje un poco de su taxi, ¿verdad? Y que venga a disfrutar, ¿verdad? Y nada, San Bernardino siempre lo máximo, ahora que el agua se recuperó otra vez, acá se ve que viene mucha gente y muy admirable todos los San Bernardinos. Y un saludo para todos los amigos. Bueno, un saludo a todos mis familiares, especialmente los que están en el exterior, la Argentina, y a todos los que están aquí en San Bernardino también. Un saludo. Que Paraguay se entere, me llamo Paul, soy de Asunción, y bueno, me embola que todas las ciudades tienen el mismo problema de bache, no hay una cuestión de voluntad política verdaderamente por querer solucionar los problemas de fondo, sino todas las ciudades tienen el mismo problema. Eso es una de las cosas que como ciudadano, como profesional del derecho, bastante molesto y bastante, o sea, qué preocupante el hecho de qué legado le dejamos a nuestros hijos. Eso es lo que hoy por hoy a mí me embola. Que Paraguay se entere, José Saracho. Bueno, le saludo a todos los que me conocen. ¿A lo que le moleste? La verdad que muchas cosas, pero es irremediable así fácilmente. Que Paraguay se entere que estamos en San Bernardino, la playa de las playas. Ojo, ojo, señores. Samber es Samber. Es lo que está. Samber. Nada que Encarnación ni Areguá, no. Samber, estamos en Samber, papá. A mi gran suegrita querida, nada más. ¿Cómo se llama tu suegra? Olga. Mi nombre es Hernán, buenas tardes, y desde Samber, un saludo a cualquier chileno que esté viendo esto y eso, que felicidad a todo el mundo y que tomemos conciencia ecológica, visto que aquí a veces se pierde un poco eso, que eso podría ser un reclamo, que la gente de repente sin ningún tipo de conciencia pesca la basura y la tira por donde sea, que eso es la primera vez que lo veo, así me parece muy como aberrante, que deberían por lo menos tener un grado mínimo de cultura o amar a su entorno, porque igual como ofensivo para la propia ciudad, sí, que pase eso.